Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. En el Antiguo Testamento. Y en el último libro del Pentateuco, el quinto libro, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 33. Buscamos para el mensaje en esta mañana. Por favor, guardemos la quietud y la reverencia. Estamos en la casa del Señor. Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien. Deuteronomio 33, versículo 1 en adelante. Nos dice de la manera siguiente: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Y vamos a hablar en esta mañana acerca de la voluntad de Dios es bendecirnos. La voluntad de Dios es bendecirnos, hermanos. Aunque pasemos por dificultades, pero Dios siempre quiere bendecirnos. En esta ocasión, hermanos, el capítulo 33 nos relata el cántico de Moisés antes de morir. Un cántico que tiene un sabor de despedida del siervo de Dios. Él estaba allá en el monte Parán, a punto de morir. Sabemos que Dios lo enterró y nunca nadie supo el lugar donde Moisés quedó enterrado. Pero él quiso recordarle y recalcarle a esta segunda generación de israelitas que la voluntad de Dios era bendecirlos. Si a veces les había ido mal a ellos, era por sus malas actitudes, por sus malas decisiones, por su incredulidad. Sabemos en el recorrido del pueblo de Israel que hubo un momento en que protestaron porque no había comida, querían regresarse, hablaban de apedrear a Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, ellos construyeron un becerro de oro. Se involucraron en cosas que a Dios desagradan, en desórdenes, adoraron otros dioses. Bueno, un sinfín, hermanos, de situaciones que se dieron en el pueblo de Israel. Pero aún con todo, eran el pueblo de Dios, y Dios siempre, su voluntad era bendecirlo. Nosotros, hermanos, por la fe y por las promesas de Dios, también somos pueblo de Dios. No porque seamos del linaje de Israel, sino por la fe. Por la fe también nosotros somos el pueblo de Dios. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos saber como pueblo de Dios es que la palabra del Señor tiene poder. Amén. La palabra de Dios, hermanos, no se puede comparar absolutamente con ningún libro, por famoso que sea. No se puede comparar. Y en esta ocasión, hermanos, Moisés, antes de presentar ese mensaje de despedida, les habla
y les presenta un marco, un cuadro poderoso. Porque la palabra de Dios no viene solamente, no viene como un, qué sé yo, como un anuncio, sino que viene con poder. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder de fortalecernos en los momentos difíciles. Y Él presenta un cuadro, hermanos, para llamar la atención de aquel pueblo y también nuestra atención, hermanos, que no tengamos en poco la palabra de Dios. Dice en el versículo 2, presenta un Dios poderoso que estaba en la cumbre del monte. Y dice que resplandecía y vino de entre 10 millares de santos. Está hablando de los ángeles, de la corte celestial, de los querubines que rodean constantemente al Señor. Dice con la ley de fuego a su mano derecha, la palabra de Dios, comparado con el fuego que derrite la piedra. Y de ese fuego, hermanos, es que Dios quiere darnos a nosotros también. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1 que Él hace a sus ministros como llama de fuego, no como chilguete de agua. Aquí a veces andamos apagados por ahí, todos así, ¿verdad? ¿Y usted qué cargo ocupa en la iglesia? Pues yo soy vicepresidente, pero eso no es gran cosa. No, ¿y usted qué cargo ocupa? No, yo soy presidente, pero no, hermano. Dice que hace a sus ministros llama de fuego. ¿Y quiénes son los ministros del Señor? Los siervos de Dios, los que le servimos a Dios, los que adoramos a Dios, los que nos postramos en su presencia, los que reconocemos, hermanos, la grandeza del Señor. Un error lamentable de esta gente que no reconocían a Dios, no reconocían. Estaban más enfocados en lo que habían dejado atrás, estaban más enfocados en las autoridades de Egipto, que allá había reyes, había gente bien vestida, había gente que daba órdenes y todo. Y tenían un poco a Moisés que andaba ahí con su, vamos a llamar así, si lo entendemos en nuestro vocabulario, su perrajito, su toallita ahí, todo insignificante, decía. Pero en la presencia de Dios, hermanos, somos llama de fuego. Debemos ser llama de fuego, hermanos, que consume, que quema lo malo. En primer lugar, lo malo que puede haber en nosotros: egoísmo, avaricia, descuido, indiferencia. Eso quema la palabra de Dios. No somos llama de fuego porque andamos molestando a otros o enojando a otros. No, llama de fuego porque la palabra de Dios quema, consume nuestras impurezas, nuestras deficiencias, nuestras debilidades. Todo eso estaba presentando Moisés en esta despedida. Y una de las cosas, hermanos, que él le resalta, por eso el tema de este mensaje es la voluntad de Dios es bendecirnos siempre. Aún con todos los descuidos de este pueblo, Moisés le dice al pueblo, versículo 3, aún amó a su pueblo después de todo lo que habían hecho, que inclusive irritaron a Dios, que Dios en alguna ocasión o en varias ocasiones quiso dejarlos, quiso abandonarlos, y por la intercesión de Moisés Dios seguía con ellos, porque irritaban a Dios constantemente con su rebeldía. Pero dice esta expresión, aún amó a su pueblo. Hermanos, démosle gracias a Dios, que aunque tenemos defectos, hermanos, que aunque no nos hemos portado del todo bien, ¿sabe qué? Dios aún nos ama. Dios aún tiene misericordia de nosotros. Por eso nosotros no nos debemos abandonar en la decepción de nuestros defectos. No, si es que yo porque ya no tengo remedio.
No, es que porque yo ni a mí ni Dios me quiere. Dice que aún amó a su pueblo. ¿Y qué significa eso, hermanos? El amor de Dios es la oportunidad que Dios nos da cada día de estar a cuentas con Él. Cuando Moisés bajó del monte y se dio cuenta que el pueblo estaba enardecido en unos rituales diabólicos y tantas cosas, dice la Biblia que quebró literalmente las tablas de la ley. Eso simbolizaba romper el pacto, quebrantar la comunión de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios dio otra oportunidad, porque aún amaba a su pueblo. Y Dios, hermanos, nos ama a nosotros, porque aún nos sigue dando oportunidades. Oportunidades, hermanos, que nos arrepintamos. Dice la Biblia que Dios retarda su venida. La venida de Cristo es pronto, hermanos. Es pronto. No nos descuidemos, hermanos. No vivamos como los israelitas, cada quien tomaba su camino, porque se olvidaban de Dios. Se olvidaban de la palabra del Señor, de las promesas de Dios. Y cada quien hacía lo que quería, como lo dice también el libro de los Jueces. Cada quien hacía lo que quería. No, hermanos, Dios nos está preparando cada día. Que si algo, hermanos, en algo hemos fallado, si no hemos estado, hermanos, como llama de fuego en la presencia de Dios, pero Dios nos sigue dando su amor. Hay padres que cuando los hijos se portan tan mal, les dicen, ya no te quiero, le dicen así a los hipotes, y salen llorando, ¿verdad? Ay, mi mamá ya no me quiere, ay, mi papá ya no me quiere. Pero Dios, hermanos, aún nos ama. Qué bonito es gozar del amor de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Qué bonito es gozar del amor de Dios. Esa es la voluntad de Dios, bendecirlo. Entonces le sigue diciendo, todos los consagrados a Él estaban en su mano. Mire, hubo gente, tribus completas, hace poco hablamos de la tribu de Coré, que se apartaron. Y Dios los desechó porque se apartaron. Pero dice, todos los consagrados a Él. Hermanos, este es un tema que tiene que ver con la santidad. Está diciendo todos los santos del Señor, todos los consagrados, todos los dedicados al Señor, estaban en su mano. Hermanos, estamos en las manos de Dios. Y dice la Biblia que el que está en las manos de Dios, nadie lo arrebata. Y el Salmo 48 habla de las manos de Dios, hermanos, y dice de la manera siguiente, Salmo 48 en el versículo 10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra, la mano de Dios, porque Dios es justo, hermano. Dice, de justicia está llena tu diestra. Y dice, y todos los consagrados a Él estaban en su mano. Dios es justo. Y Dios recompensa a cada uno, hermano, su esfuerzo, su dedicación. Y dice, y que estamos en sus manos. Y también, hermanos, dice Isaías en el capítulo 49, veámoslo para que lo leamos al pie de la letra, lo que es estar en las manos de Dios. Dice Isaías 49, 16, dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, le está diciendo a su pueblo, delante de mí están siempre tus muros, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Es decir, estamos grabados
en las palmas de la mano de Dios. Y si vamos a Isaías, siempre a Isaías, que habla muy lindo este tema, en el capítulo 41, en el versículo 13, mire, las manos de Dios nos sostienen. 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Los que seguían fielmente al Señor estaban en la mano de Dios. Hubo muchos que se apartaron. Hubo muchos que dejaron de tener esa comunión con Dios. Pero los que estaban santificados para Dios, los que le servían, los que tenían temor, los que guardaban su palabra, los que obedecían los mandamientos, los que se esforzaban, porque se trata de esforzarse, hermanos, porque no es fácil. Dios no lo soltó de la mano. Así a nosotros, hermanos, si nos esforzamos, mire, Dios no nos va a soltar de su mano. Qué terrible, hermanos, que cuando Dios dice, bueno, como en el caso de Faraón, dice que Dios endureció su corazón, pero no es que Dios le dijo, mira, vas a ser malo, no. Sino, hermanos, que esto significa que Dios lo dejó que hiciera lo que quisiera. Qué terrible, hermanos, cuando Dios dice, bueno, este no hace caso, que haga lo que quiera. ¿Pero qué significa eso? Hermanos, que la mano de Dios ya no está con nosotros. Y eso sí es una verdadera tragedia. Bueno, la primera generación quedó en el desierto. Y Moisés le estaba advirtiendo a una segunda generación que tenía la oportunidad de llegar a la tierra prometida, que los santificados a Dios, los consagrados a Dios, están en su mano poderosa. Hermanos, Dios quiere bendecirlo. Consagrémonos al Señor. Dediquemos nuestros talentos a Dios. Esforcémonos por servirle a Dios y por agradarle. Y estar siempre en sus manos. Así es que, hermanos, sigue diciendo este versículo 3. Por tanto, oigamos esto, dice, todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, es decir, por esa razón, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Hermanos, si estamos en las manos del Señor, no nos vamos a perder. Vamos a seguir los pasos del Señor. Dice el Salmo 23:1, el texto que más decimos en los desfiles: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sigamos los pasos del buen pastor, hermano, y no nos vamos a perder. Cuando sintamos que nos estamos por ahí desviando, saliéndonos, vayamos a la palabra poderosa. La palabra de Dios, hermanos, no es como la revista, no es como el periódico. Esta palabra tiene poder, hermanos. Sigamos los pasos del Señor. ¿Y qué mejor manera de seguir a nuestro Dios que tomados de la mano poderosa del Señor? Dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque vamos con Él, porque somos ovejitas de su rebaño. En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 13, encontramos nosotros una escena que se estaba dando en una iglesia, en la iglesia de Antioquía, donde era una época de avivamiento, donde había un despertar espiritual. Entonces, hermanos, cuando Dios dirige nuestros pasos, hermanos,
Él nos prepara para servirle. Estos profetas, que así se les conocía, y maestros, estaban en ayuno, estaban en oración, y había necesidad. Había que extender el evangelio, había que emprender ciertas tareas, había que desarrollar ministerios. Y Dios estaba preparando a sus siervos. Dice el capítulo 13, en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Cuando seguimos los pasos del Señor, cuando Él nos dirige, hermanos, Dios nos prepara. ¿En qué área? Hermanos, Dios da como Él quiere y a quien quiere. Lo importante es obedecer al Señor. El Espíritu Santo, hermanos, preparó a estos hombres y los dirigió y los envió a la obra. Y comenzaron, hermanos, los viajes que conocemos, que están en el libro de los Hechos, donde se fundaron las diversas iglesias del Asia Menor en el antiguo tiempo, donde se desarrolló el ministerio del Espíritu Santo en una forma poderosa. Cuando hubo milagros, cuando hubo manifestaciones de sanidad, de liberación de demonios y de tantas otras maravillas que el Espíritu Santo hizo a través de aquellos siervos, pero era porque eran dirigidos por Dios. ¿Cuántas personas se equivocan, hermano? ¿Cuántas personas quieren hacer algo y Dios los está llamando para otra tarea? Dejemos que Dios dirija nuestros pasos. Él sabe por qué. Con el tiempo nos damos cuenta. A veces decimos: este año no fui electo, pero es porque Dios lo quiere llamar para otra área. Yo quería quedar en tal directiva, pero bueno, y a veces hasta hacemos excepciones, ¿verdad? Mire, si no quedo en tal directiva, voy a participar en tal directiva, pero si no quedo, entonces mejor no. Quíteme de las otras. Y no nos damos cuenta que a veces el Señor nos está llamando a otra área. Sigamos los pasos del Señor. Dejemos que Dios nos dirija, hermanos, porque Él siempre tiene un propósito para nosotros, para los consagrados, para los santificados, para los que hemos hecho morir el pecado en nosotros, como dice Colosenses capítulo 3. Así es que, hermanos, no nos quedemos en el desierto. No nos quedemos en el desierto de la duda. No nos quedemos en el desierto de la frustración, en el desierto de la rebeldía. Mire, todo aquel pueblo rebelde, todo aquel pueblo desobediente, todo aquel pueblo que blasfemaba, todo aquel pueblo que era negativo, que era negligente, ellos quedaron en el desierto. Pero hubo una oportunidad para la siguiente generación. Hermanos, Cristo con su muerte hizo posible que para nosotros también hubiese oportunidad. También nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de seguir sus pasos, y como dice este versículo que leímos, por tanto, ellos siguieron en tus pasos. ¿En los pasos de quién? En los pasos del Señor, recibiendo dirección de ti. Si Dios nos dirige, hermanos, nosotros vamos a puerto seguro. Nosotros vamos seguros, hermanos, porque Dios no se equivoca. Sigamos adelante, hermanos. Hay una gran tarea. La iglesia en este tiempo, hermanos, tiene una tarea más, más delicada que en otros tiempos. La iglesia de este tiempo ha tenido un giro espectacular. Muchos quieren seguir en la misma trayectoria antigua,
pero quieras o no, hermanos, de alguna forma quizás el Señor dijo, bueno, hay que renovarse, hay que cambiar. Y con esta pandemia, hermanos, nos vino a renovar todo, a cambiar métodos, a cambiar estrategias. Pero hermanos, hay 3 cosas bien importantes que nunca debemos de dejar, que es la consagración a Dios, la dedicación a Dios y la dependencia de Dios. Si usted está consagrado a Dios, usted le va a servir a Dios, sea que esté aquí en la iglesia, sea que le toque en línea. Muchos se asustan con lo de línea, hermanos, si es la palabra de Dios. Y pensemos que hay gente que tiene alguna dificultad para ir a su iglesia, para congregarse. Y la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Debemos dedicarnos al Señor. Este tiempo no es para decir, bueno, pero es que hoy, como las cosas han cambiado, mejor no hay que seguir adelante. Más que nunca, hermano. Porque todo esto nos anuncia la venida del Señor. Consagración, dedicación, hermanos, al Señor. Dependencia de Dios. Dependamos del Señor. Dependamos del Señor, hermanos. Y Dios, la voluntad de Dios es bendecirnos siempre. Así es que, hermanos, que no se nos olvide, sigamos adelante, porque Dios aún nos ama. Así es que, ¿y qué quiere decir esto? Que aún a pesar de nuestros defectos, Dios nos sigue amando. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, gracias por amarnos. Gracias porque a pesar de nuestros defectos y nuestras debilidades, Señor, pero nos sigues amando. Gracias, Señor, ayúdanos, Padre. Espíritu Santo, quema todo brote de pecado, todo brote de maldad que pueda haber en nuestros corazones. Santifícanos, Señor. Dios mío, queremos dedicarnos, queremos seguir tus pasos, queremos ser dirigidos por ti, que no nos dirija, Señor, corrientes extrañas. Queremos ser dirigidos por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a los hermanos y amigos que están en línea. Si alguien está orando, haciendo esta oración de fe en estos momentos, Padre, bendícelo, Señor. Bendice a tu pueblo que está presente, Señor. Todos necesitamos, Señor, tu ayuda y tu bendición. Sana, Señor, si hay enfermedades. Sana, Señor, Dios mío, a los enfermos. Oramos por Vanesita, Señor, estamos orando constantemente por ella, por hermana Leonor. Señor amado, tú conoces todas nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga.